Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuestro curso bíblico de todos los días reflexionamos sobre la lapidación de Esteban. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos se precipitaron sobre él como un solo hombre. Y arrastrándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en voz alta: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre este capítulo. Ahora lo que nos dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Eso nosotros lo encontramos aquí mientras lo apedreaba Esteban decía esto. En el versículo 58, arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, bueno, esa ya es la parte de la oración final, como Esteban se despide, digamos, de cierta manera. Entonces, Saulo se quedó allí como el supervisor de la operación. Aquí entra Saulo. Estamos en el capítulo 7, aparece Saulo. Se queda como supervisor de la operación, como miembro del Sanedrín. Él también había aprobado la ejecución de Esteban. De cierta manera, se queda ahí mirando entonces. Joven. La palabra joven significa un hombre en su mejor edad, ¿verdad? El joven. Y es eso lo que te está diciendo. Ciertamente no significa que Saulo no tenía la edad suficiente para ser miembro del Sanedrín. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, 10, Pablo dice, cuando los mataron, yo di mi voto. Y la implicación clara es que tenía un voto como miembro del Sanedrín.
yo di mi voto. Vamos a mirar un poco el capítulo 26 de este mismo libro, Hechos de los Apóstoles. Pablo entonces está presentando 26, versículo 10. Así lo hice en Jerusalén. Yo mismo encarcelé a un gran número de santos con la autorización de los sumos sacerdotes. Y cuando se los condenaba a muerte, mi voto era favorable. Mi voto era favorable. Recorría frecuentemente las sinagogas y los castigaba para obligarlos a renegar de su fe. Lleno de rabia contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Y bueno, aquí discurso de Pablo ante el rey Agripa. Esto es lo que estamos encontrando en el versículo 26. Pero interesante también, ¿verdad?, la vida de Pablo en este sentido. Ya la segunda partecita, después vamos a encontrar este accionar de Pablo. Ahora estamos viendo de este primer mártir cristiano, que es Esteban, que muere así entregando la vida por Cristo. Entonces el joven, decíamos nosotros, que se refiere directamente del hombre que está en lo mejor, que reflexiona, que busca, que tiene ideales. Bueno, a Pablo también, a Saulo en este caso, se le describe también así. Era un fariseo convencido, fanático de por sí, y de cierta manera, bueno, está buscando también él desde su parte, ya que era un fanático, ¿verdad?, pensaba que estaba haciendo bien. Él mismo dice después, yo pensando que estaba haciendo bien, me metía y los perseguía, los buscaba por todas partes, dice. Entonces, Pablo dice, cuando los mataron, yo di mi voto, es decir, el voto favorable. Y la implicación también clara de que tenía un voto como miembro del Sanedrín. Y este es entonces el joven Saulo, como nosotros encontramos aquí en este versículo 58, ¿verdad? Arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Hemos visto cómo hacían este momento del apedreamiento, lo llevaban todos juntos, lo tiraban en ese pozo, estaban los testigos, y así, poco a poco, como nos describía la Mishnah. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace
tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos ayuda, nos fortalece. Y hoy de una manera especial escuchamos esta carta a los hebreos que nos acompaña durante todo este tiempo, el tiempo ordinario que hemos iniciado. Capítulo 3 del 7 al 14. Hermanos, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado y no han conocido mis caminos. Queridos amigos, hoy nos vuelve a llamar Dios la atención, porque estamos en esa cañandera de Juayeva y el amor máximo fue su pasión, muerte y resurrección. Va esa pañandillara o no. Ñandere ja epepe curusura lleva o saingo. A pepe o me ñandere peje kobe hate kobe plajú. A pecha ñandere no hijina ñandere ya po hanguay sabe y pe tape plajú. Y por eso nos está diciendo, ante tanta gracia que el Señor nos trae y nos regala, ¿cómo es que ustedes, dice, permanecen todavía con esa cabeza tan dura? Va esa pico anda pe entender, anda pe hendui, anda pe heshay. Ustedes, como en aquel tiempo también, en el desierto, que se habían rebelado contra mí, a pesar de que yo les estaba ofreciendo ese nuevo camino para llegar a la tierra prometida. Hoy nos toca a nosotros. Hoy nosotros tenemos que mirar cuáles son nuestras rebeliones ante las propuestas tan hermosas de salvación que el Señor nos trae. El Señor ciertamente nos pide, nos exige, y durante este tiempo ordinario, en donde nosotros tenemos que buscar nuestra salvación y nuestro camino, ese camino de vida, ese camino de salvación que Él ya nos ha regalado, pero que nosotros tenemos que responderlo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Ya, heyañan de yara topo comi veñan de corazones, tañan de mocriña lleva aña puaya llamo un y hagamos siempre el bien. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
sin antes realizar tu santa voluntad. Tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad. Si en mi lamento pareces descansar, confiado espero que me levantarás, pues como las águilas tú me renovarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, tus palabras son verdad. Yo creo en tu palabra, Señor, en tus promesas confiaré, que me levantarás, me renovarás, me resucitarás. Yo creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, no me abandonarás. Tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos ya en la última parte de este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en que se nos habla del apedreamiento, cómo le matan a Esteban. Y aquí hablábamos de Saulo, ¿verdad? Saulo que daba también, dice, el voto, la aprobación. Saulo que queda aquí como ese que está como testigo, mirando. Pero él decía que también posiblemente entonces era del Sanedrín, ¿verdad? Porque yo le daba también, dice, mi voto favorable para que se realicen estas cosas, ¿verdad? Bueno, desde el 59 nos habla aquí de cómo, cuáles son las últimas palabras. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo. Entonces el cómo, ¿verdad? Se presentaba Esteban ante la muerte inminente que se le estaba presentando. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en voz alta, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Con esto entonces vamos a terminar nuestro capítulo 7 con la muerte de Esteban y todo lo que fuimos viendo, ¿verdad? Aquí la autodefensa, la reacción del Sanedrín, lo que ve en esta visión también Esteban, y luego ya entra también esta otra figura que sería Saulo hasta este momento, que es testigo, ¿verdad?, de la muerte. Vamos a estos versículos 59 y 60, las últimas palabras de Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, entonces expiró. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. La primera partecita. La vida de Esteban terminó de la misma manera que había sido vivida, en completa confianza a Dios, creyendo que Jesús lo cuidaría en la vida venidera. Primer elemento que encontramos aquí, ¿verdad? Entonces termina de la misma manera que había sido vivida. Vea las eoyacacue, allá peje coepe, vaya baja euroguatajina guripeñan de yara, iba cuishupe, ombo eva cuishupe, y es coherente con eso, ¿verdad? En completa confianza a Dios. No creyera, tiene una confianza plena, absoluta, creyendo que Jesús lo cuidaría en la vida venidera. Y por eso es que confía, ¿verdad? Confía totalmente. Esto es un aliciente. Recordemos que esto se está escribiendo a la comunidad, y una comunidad sobre todo perseguida. Que aquí está el modelo. Esta es la vida cristiana. Somos capaces del martirium, ¿verdad? El martirio quiere decir testigo. Somos capaces de testimoniar aquello que nosotros creemos. Y entonces nosotros como testigos somos capaces de dar la vida por los principios y los valores. No es que nos corremos, no es que renunciamos, al contrario. Este es un valor demasiado grande, este es un valor esencial por el cual morimos nosotros, creyendo que Jesús lo cuidaría en la vida venidera. Tiene total confianza. Los fuegos en los viejos tiempos nunca hicieron mártires. Los revelaban. Ningún huracán de persecución crea mártires, los revela. Esteban fue un mártir antes de que lo apedrearan. Fue el primer mártir en sellar su testimonio con su sangre. Qué linda que son estas expresiones. Entonces, primero nos dice el fuego de por sí. Eso no es que te crea mártir, o sea, no es el fuego. No es el fuego el que crea mártir. O no es tampoco, dice, la persecución, el que va creando mártires. ¿Quién y qué es lo que crea mártires? Y justamente esa convicción interior. A eso queríamos llegar. Y eso es lo que nos quiere transmitir hoy, entonces, Hechos de los Apóstoles, aquí con
la lapidación o con el apedreamiento que hacen con este primer mártir, el proto-mártir Esteban. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Tú eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti tú eres todopoderoso, grande rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos
llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre la lapidación, sobre el apedreamiento de Esteban. Nosotros decíamos en el bloque anterior que no es el fuego de por sí que te hacen mártir, ¿verdad? No es el fuego, sino que lo que está antes, la convicción. En todo caso, el fuego es una señal de la puya, pero vendrá puya, ya no hay de bebereñe, bueno, hoy con la mártir, no, mucho antes de tu convicción, porque en ponajina que tu convicción, el hecho de aferrarte plenamente al Señor, es lo que justamente, en todo caso, si te van a quemar ahí, es lo que te van a llevar, ¿verdad? Por causa de tus convicciones, por causa de tu vida auténtica, de una aceptación plena del cristianismo. Ningún huracán de persecución tampoco crea mártires. No es tampoco porque hay persecuciones, simplemente ahora yo me vuelvo mártir, no. Sino que justamente la persecución viene porque estoy convencido de aquello que yo estoy haciendo, de aquello en que yo creo. Y eso es lo que después, en todo caso, ¿verdad? Creará, entre comillas, ¿verdad?, al mártir. No la persecución de por sí, sino que la convicción que nosotros tenemos. Cuando él decía, yo veo el cielo abierto y a la derecha de Dios Padre, ahí entonces está Jesús resucitado, es la autoridad. Todos estos elementos quiere decir que son elementos de convicción. Y a causa de esto, por eso justamente dicen, de la hereina, ella se trae confesar que estuvimos viendo ya y estuvimos leyendo de la Mishnah cómo hacían para apedrear a una persona, que lo empujaban afuera, lo llevaban, lo tiraban a un pozo prácticamente, el doble de la altura de un hombre. Y bueno, más o menos una persona cuando tiene 1,80, vamos a ponerle como mínimo, entonces casi 2 metros, casi 4 metros, 3 metros y medio, la samienta, o sea, pues veo un bombo y yo dije, o más no, más ya me voy, o acá me voy y así.